días, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios en este domingo 17 de mayo del 2020. Tiempos de pandemia, tiempos de estar en casa, pero es un tiempo de bendición, el poder meditar en la palabra de nuestro Dios, el tener nuestro devocional, el leer la palabra de Dios y el estar en comunión con nuestro Dios. Sean bienvenidos y quiero felicitar a los maestros. Este día 15 tuvimos el festejo, se festejó más bien a los maestros en la cuestión secular. Dios bendiga a todos y cada uno de los maestros en Berea, aquellos maestros que son de profesión, pero también bendiga de manera extraordinaria a aquellos maestros que Dios ha levantado para compartir su palabra en nuestro templo, en nuestra congregación y en todas las congregaciones que el Señor está compartiendo su palabra. Y ánimo maestros, ánimo hermanos, Dios es fiel. ¿Qué le parece si damos tiempo para alabar a nuestro Dios a través de los cantos, a través de la música, a través de nuestra boca? O simplemente, si usted no quiere cantar ahí en su casa, simplemente escuche y medite lo que dice la palabra en la letra de estos cantos. Adelante. Persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria. Oh Rey del universo y mi príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que te dan. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria, de poder y majestad? El sabio sin medida, el Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria.
gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré.
se acerca al que busca en ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Si puedo ver la luz que se acerca al que busca en ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca en ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Bien, hermanos, después de haber alabado a nuestro Dios, pasemos al estudio de la palabra en cuanto al libro de Esdras para la edificación de nuestras vidas. Ha sido una bendición en los cantos, y ahora vayamos a la escritura, al capítulo número 4 de Esdras. Un pequeño retraso. Después de restablecer el tabernáculo y la comunión con Dios, el pueblo inicia con los trabajos de reconstrucción del templo. Todo parece que va sobre ruedas, todo comienza a agarrar forma, todo comienza a tener un buen rumbo. Escudriñaron las escrituras, fueron obedientes a ellas de tal manera que hicieron sacrificios, ofrendas a nuestro Dios. Después pusieron los cimientos y al poner los cimientos hicieron fiesta, estaban contentos, gozosos, porque tenían un buen tiempo de refrigerio para un pueblo que había estado en esclavitud por 70 años. 70 años de esclavitud, y ahora regresaban nuevamente y comenzaban con la reedificación del templo, aquel templo que significaba la presencia de Dios en la vida del pueblo. Así pues, comencemos con el capítulo 4 del libro de Esdras, leyendo versículos 1 y 2. Y así está escrito, hermanos: oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Después de haber echado los cimientos, comienza la reconstrucción del templo. El pueblo estaba unido, recuerdan, estaba unido como un solo hombre. Ya habían restablecido su comunión para con Dios
y siendo obedientes, trabajaban cada uno según el don que habían recibido de Dios. Cada uno, los sacerdotes, los levitas, los que trabajaban en la obra, los que hacían sacrificios, todos estaban trabajando en la obra de Dios. Y trabajar en unidad total, lo único que va a producir es una obra próspera, caminar con bendición. Cuando todo parece ir bien, hermanos, es bueno notar esto, cuando todo parece ir bien, cuando todo parece estar en buena forma, no va a faltar que aparezcan los enemigos. El enemigo va a empezar a hacer su trabajo, su función, y es necesario que entendamos esto. El enemigo nunca descansa, siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando las cosas en tu trabajo, en tus estudios, en tu hogar, donde quiera que estés, cuando todo esto va caminando de manera formidable, maravillosa, debemos estar listos, pues es el momento en que el enemigo va a atacar. A él no le agrada que estemos llenos de bendición y rápidamente va a buscar la manera de incomodarnos. ¿De qué? De que reneguemos, de que nos desanimemos, de que nos apartemos de ese buen Dios, que nos apartemos de ese buen Dios. Cuando Dios nos encarga alguna obra o misión, debemos estar conscientes que el camino no será muy cómodo. Siempre habrá oposición, pero en nuestra mente debe permanecer el pensamiento que nuestro Dios es fiel por sobre todas las cosas. El primer esfuerzo de los enemigos para entorpecer la edificación del templo fue su oferta de convertirse en aliados. Algunos de ellos aparentemente fueron regresando poco a poco a su tierra y estaban en esta época mezclados con los pueblos samaritanos, con el pueblo samaritano, ¿sí? Y como resultado de ello, pues quisieron unirse aparentemente para ayudar con los trabajos a aquellos que habían regresado de Babilonia, aquel pueblo de Dios que había regresado de la esclavitud y aparentemente estaban queriendo unirse a ellos. Es una manera que el enemigo tiene, hermanos, siempre, mezclarse, inmiscuirse. Ahora sí que dirían por ahí los de las series de televisión, de manera encubierta, que no se note, que están ahí, se mezclan, porque Satanás siempre ha intentado obstaculizar la unidad y el crecimiento de la iglesia y la unidad familiar, ¿sí? Personas no cristianas, personas que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, se mezclan para separar amistades, para separar a los jóvenes, las uniones de jóvenes, para separar uniones de mujeres, para separar los grupos de varones y para separar a la iglesia en general. Satanás siempre tiene esa oferta para tratar de destruir. Se inmiscuye, se mezcla, aparentemente es una persona que está ahí, que quiere ayudar, que quiere ser parte de, pero la verdad es que sus intenciones son otras. Estos individuos se mezclaron, ¿sí? Y en principio estas palabras pudieran sonar bien, ¿sí? Queremos ayudarles, venimos a ayudarles a reconstruir, ¿sí? Pero la obra había sido encomendada ¿a quién? A los repatriados, no a los que ya estaban establecidos ahí en aquella región. La obra había sido encomendada a aquellos que estaban en cautividad en Babilonia, aquellos que habían regresado, y no a los pueblos que estaban por ahí alrededor de Jerusalén. Además, la ayuda y la provisión ya había sido dada por Dios, ¿sí? Aparentemente decimos que aquí viene una ayuda, nos van a ayudar, va a ser esto mejor. Discúlpeme, debemos estar muy listos y apercibidos,
cuando Dios nos da una misión, cuando Dios dispone algo en nuestras vidas, cuando Dios nos da dones y talentos para compartir, para ministrar, para ser parte de un ministerio, Dios da la total provisión. Acordémonos que en los primeros capítulos, cuando dice que el rey Ciro había dado un decreto de que se les diera ¿qué? Todo lo necesario para la reedificación del templo. Así que pues, la ayuda que aparentemente estaban ofreciendo estas personas podría resultar atractiva, pero la verdad es que ya Dios había dado todo lo necesario para reedificar. Dios es fiel, Dios no hace las cosas a medias, Dios no tiene un plan B, Dios establece todo y de la mejor manera. Debemos estar siempre, hermanos, listos y en comunión con Dios para poder identificar las acechanzas del enemigo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, para poder ver cuando el enemigo quiere poner trabas y desánimo en nuestro diario vivir e interrumpir nuestro crecimiento espiritual, interrumpir nuestra comunión para con Dios. Luego a veces los amigos, los parientes, vecinos que no conocen a Dios, luego ellos tienden a ser utilizados por Dios, por el enemigo, ¿para qué? Para romper esa comunión. De repente las amistades nos ofrecen ayudas, nos ofrecen diferentes cosas y Satanás se encarga de disfrazar esas invitaciones, esas amistades, se encarga de disfrazarlas como necesidades y no como lo que son, como deseos carnales. Incluso nuestro trabajo, a veces nos afanamos tanto en nuestro trabajo pensando que necesitamos ganar más, pensando que necesitamos trabajar más, porque tengo una necesidad aquí, tengo otra necesidad y tengo otra necesidad y tengo más, cuando la verdad no es una necesidad, es nada más un deseo carnal. Bien, pasemos al versículo número 3. Así está escrito, dice: Zorobabel, Jeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hay que notar algunas cosas en estos versículos interesantes, hermanos. Es tajante, la respuesta de los jefes de la familia israelíes fue tajante: no, hasta ahí, no le añada más, simple y sencillamente no. Y luego dicen ellos: nosotros solos. No es que se creyeran mucho, no es que se creyeran autosuficientes, no es que se creyeran que tenían todo. Lo que pasa es que recordaban, ¿sí?, que Dios les había mandado, Dios les había dado esa ordenanza a través del rey Ciro. No era que Ciro hubiera dado la orden, era que Ciro era el instrumento por el cual Dios habló al pueblo y les mandó a reedificar, y de tal manera que proveyó lo necesario. Entonces, la respuesta de los jefes de familia israelitas fue tajante: no. Hoy diríamos que esa respuesta no fue política. Pudiéramos decir que esa respuesta no fue muy delicada, ¿sí? A veces queremos ponerle pincitas a nuestras respuestas cuando deben de ser tajantes ante el pecado, ante la mezcla de las cosas del Señor con las cosas de este mundo. Lo rechazaron porque sabían que no necesitaban aliados. Ellos estaban confiando en un Dios todopoderoso. Bien, mira, y aquí es algo interesante que debemos recordar. Cuando cualquier actitud humana entra en conflicto con la palabra de Dios, no debe de haber discusión absoluta, ninguna, absolutamente. Dios es quien tiene la razón y se acabó. Punto. Hasta ahí. Dios es quien tiene la razón. Como está escrito en la palabra de Dios, así como lo tenemos, así es, así debe de ser en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. No tenemos que estar buscando la manera de no ofender o ser buenas gentes con las demás personas.
Cuando las cuestiones del mundo se quieren mezclar con las cuestiones de Dios, debemos ser tajantes y no permitir esa mezcla, no permitir que continuemos con lo que Dios no ha establecido. Muchas veces, insisto, dejamos que el enemigo se asocie con nosotros porque no queremos ofenderles con una respuesta tajante y participamos en actividades que no corresponden a un hijo de Dios. O bien, dejamos las cosas de Dios que ya están establecidas por ir en pos de otras. Todo por no ofender o no lastimar a aquella persona que me invitó a una reunión, aquella persona, aquel amigo, aquel pariente que nos invitó a cierta reunión. Y por no lastimarlo, dejamos las cosas de Dios. Entonces yo preguntaría, hermanos, cuando tú dejas a Dios, ¿no lo ofendes? ¿No lastimas porque lo dejas en un segundo término? ¿Lo pasas a un segundo término? Es que mi primo, es que mi amigo, es que... No, las actividades que tenemos como iglesia, como templo, están establecidas. No podemos decir que porque las pusieron ahí. Cuando alguien te invita a ser parte de una reunión, de otra cosa, a la hora de las actividades que ya tenemos establecidas, debemos ser tajantes y decir, no, primero nuestro Dios. Ya tengo una reunión establecida, agendada, no con los hermanos del templo, no con esto, con Dios. No es casualidad que muchas veces a la hora que tenemos el culto, a la hora que tenemos una reunión, a la hora que tenemos una visita, haya gente que nos invite a participar de otras cosas. Entonces, debemos ser muy listos, ¿sí? Y ser tajantes y no mezclar las cosas de Dios con las cosas de este mundo. Ahora pasemos a los versículos 4 al 6. Dice la Escritura: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Qué interesante. Primero quieren mezclarse y cuando no pueden, cuando son rechazados, cuando el pueblo entiende que no debe mezclarse, entonces se hacen hacia atrás y viene un segundo ataque, una segunda actitud que revela verdaderamente la intención de aquellos que se habían acercado, entre comillas, para ayudar. Ahora sí se revela la verdadera intención. Nunca habían dejado de ser enemigos y su actitud amistosa era fingida. Apenas fueron rechazados, comenzaron a oponerse activamente a los israelitas. Todos aquellos que no conocen de la palabra de Dios, que no son hijos de Dios, tarde o temprano, diría mi abuelita, sacan el cobre y tratan de separarnos de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo? De diversas maneras. Y ahí sí ahorita yo, con reuniones, con eventos, ¿sí? Nos invitan, nos quieren separar, nos quieren sacar de esa comunión para con nuestro Dios, ¿sí? Luego resulta que hasta cuando no les hacemos caso, abiertamente empiezan a cuestionar nuestra relación con Dios, diciendo que somos fanáticos. Es que eso es fanatismo, es por demás, ¿sí? No es tan malo faltar una vez. ¿Qué tiene de malo que no vayas? ¿Qué tiene de malo que no estés? ¿Va? Una vez no pasa nada. Una pequeña distracción. Lo único que se están tratando de hacer es que nuestra comunión con Dios primeramente y con la iglesia, con los hermanos, se vea rota, se separe. Debemos poner mucha atención y mucho cuidado a esos detalles. Pasemos al versículo número 7. Dice el versículo 7: también en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates,
Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Ok, siempre estuvieron pendientes de que, de mandar cartas, de hacer las cosas con tal de detener la obra de Dios, con tal de romper otra vez esa comunión que ellos tenían. Y ahora vemos que deciden redactar una carta al rey de Persia, con falsas acusaciones contra el remanente que había regresado a reconstruir Jerusalén. ¿Quién es el que verdaderamente estaba usando a estos personajes para detener la obra de Dios? ¿Eran ellos? ¿Eran sus dioses? No. Era Satanás. Claramente, Satanás obrando en ellos, ¿sí? ¿Para qué? Para destruir, para detener, para romper otra vez con esa comunión, para volverlos a alejar, para separarlos nuevamente. Mira, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué te parece ahora al capítulo número 8 de Juan? El capítulo número 8 de Juan, para que entendamos algunas cosas en cuanto a las falsas acusaciones, a la falsa manera de hablar. Dice la palabra del Señor en capítulo 8 de Juan, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Nos queda claro? El que no está en la verdad, el que no permanece en la verdad, es Satanás. Él es el padre de la mentira. ¿Sí? Entonces aquí nos podemos dar cuenta, cuando estas personas hablan y hablan mentiras del pueblo de Israel a través de cartas, estamos viendo la verdadera identidad, estamos viendo lo que realmente son por dentro. Personas falsas, personas mentirosas, personas calumniadoras, ¿sí? ¿Y a quién pertenecían entonces estas personas según el capítulo 8, versículo 44 de Juan? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Te das cuenta? Que cuando tú y yo mentimos, al único que honramos no es a nuestro Dios, es a Satanás. Cuando mentimos, por más pequeñita que sea esa mentira, o por más blanca que queramos ver la mentira, cuando tú y yo mentimos, al único que le estamos dando la honra es al padre de mentira, llamado o que se llama Satanás. Debemos estar muy pendientes. Y estas personas, en un segundo intento, primero quieren mezclarse. Cuando ven que no pueden mezclarse para romper la comunión, para desbaratar la obra, para detener, para que todo eso se vaya al traste, entonces se retraen y dicen, ok, si no podemos ser parte de la destrucción desde adentro, vamos a hacerlo desde afuera. Vamos a hacerlo desde afuera. Vamos a redactar una carta, y envían cartas al rey, ¿sí? En este caso, con la finalidad de que detuvieran la obra. Y ahora pasemos al versículo 13, vayamos hasta el versículo 13 y 11 al 13 para ver lo que está escrito. Dice, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Fíjese bien cómo empieza diciendo, tus siervos del otro lado del río te saludan. Qué buena labia, qué buenos para alabar, adular. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Qué interesante.
El enemigo es el padre de mentira. Hay tanta gente tan labiosa, nos alaba, nos pone en un pedestal y nos hace sentir que somos lo mejor, que somos lo máximo para ellos, de tal manera que de repente nos van a invitar a estar fuera, a separarnos de la comunión con Dios, a separarnos de la congregación, a ir a otro lado que no corresponde. Y son muy labiosos, debemos tener mucho cuidado. Tus siervos del otro lado del río te saludan, oh rey, buenos para lisonjear. Pero luego, a través de la carta, dice que se está edificando una ciudad que es rebelde y mala. Y también dice, ¿verdad?, que levantan los muros. Todavía no se estaban levantando los muros, estaban apenas reconstruyendo, ¿qué? El templo. Y ahora estos dicen, ¿va?, que también los muros. Fíjese bien qué interesante, cómo le agregan un poquito y mezclan cosas que están haciendo con cosas que no son. Sea notorio al rey, ¿verdad?, que estos pueblos pues no van a pagar tributo, ni tampoco impuesto, ni mucho menos rentas, y tu dinero se verá menoscabado. Presentaron a Jerusalén como una ciudad rebelde, que solo traería problemas de nuevo, si se les permitía que la ciudad fuera reedificada. Entonces, el rey aprobó el consejo de los opositores y envió como respuesta la orden de detener los trabajos, que pararan con la reconstrucción del templo. Vayamos a los versículos ahora 19 y al 22. Y así está escrito. Dice, y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad, que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Wow, de esta manera, con esta carta que fueron enviados al rey de Persia, los supuestos amigos, ¿sí?, de los israelitas, que se habían ofrecido para cooperar con ellos en la edificación, ahora se apresuran a traer la carta hasta el lugar donde se estaba trabajando en la reconstrucción del templo. ¿Sí? Esos enemigos se dieron rápido a la tarea de buscar la manera de detener la obra. No eran amigos. Pero una cosa es necesario que entendamos, hermanos, y que veamos. Dios es fiel. Dios les había ordenado, Dios les había mandado la reconstrucción. Dios no los iba a dejar solos. Hasta aquí, hasta este momento, parece que las cosas no van saliendo muy bien. Después de que se instalaron, después de que regresaron a ofrecer sacrificios, ofrendas a Dios, ahora parece que las cosas empiezan a tomar otro giro. Luego dice el versículo 23 y el versículo 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder. ¿Y con qué? Y con violencia. ¿Que no eran amigos? ¿Que no se decían que eran amigos? Ahora con autoridad y hasta con violencia hacen que las cosas se detengan. Entonces, dice el versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y quedó suspendida. No fue echada para atrás. Se suspendió. No se canceló. Se suspendió un momento. Dice, hasta el segundo año del reinado del rey Darío de Persia. Un pequeño retraso en la construcción del templo, en la reedificación
de la ciudad y de los muros. Un pequeño retraso. Y es un pequeño retraso, hermanos, aunque tal vez a nosotros nos pueda parecer muchos años. La verdad es que delante de Dios, ¿verdad?, es un pequeño tiempo el que estaba haciendo. Dios tenía un propósito en todo esto. No, las cosas no suceden nomás porque sí. Mira, el rey Artajerjes hizo cierta investigación cuando se le mandó la carta. Hizo cierta investigación y examinaron los registros históricos y se encontró, sí, que Jerusalén había levantado una rebelión, que había tenido en la última etapa del reino del sur, en el de Judá. Ellos se habían rebelado contra las autoridades 3 veces en sus últimos días como reino, y finalmente Nabucodonosor había llegado y destruido toda la ciudad. Sí había pasado, sí había sucedido. Por eso te decía, a veces el enemigo mezcla verdades con mentiras. Sí había sucedido una rebelión y vemos que Nabucodonosor había llegado y había destruido toda la ciudad. ¿Y qué había sucedido? ¿Se los había llevado cautivos? Sí había sucedido algo de eso, pero no era lo que estaba sucediendo ahora, ni lo que habría de suceder. Pero la investigación del rey no fue completa, porque si hubiera revisado minuciosamente todas las cosas, se hubiera encontrado entonces con el decreto del rey Ciro, que había promulgado para que se reedificara la ciudad de Jerusalén. Y recordemos una cosa, los decretos no se pueden cambiar. Entonces sí investigaron, pero a medias, Dios permitiendo ciertas circunstancias aparentemente adversas a su voluntad, pero era un tiempo de retraso nada más, con un objetivo de que el pueblo siguiera dependiendo de Dios, de que el pueblo volteara otra vez sus ojos a Dios, no que se hubiera apartado de ellos, no, pero estaban trabajando, estaban metidos en la obra, cada uno en lo suyo, y cuando viene la oposición, se entristecen, se debilitan. ¿Qué debían haber hecho? ¿Qué debía haber hecho el pueblo? Voltear sus ojos a Dios, regresar sus ojos a Dios y hablar con Él, tener comunión y recordar: Dios, nos trajiste, tú nos prometiste, ayúdanos, necesitamos de ti, solos no podemos. Muchas veces podría parecer que las cosas no van bien, incluso hasta decimos, vamos de mal en peor. La verdad es que Dios está en control de todas las cosas y debemos confiar en que Dios es fiel y no hay nada que lo pueda detener. Debemos confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas y no hay nada que lo pueda detener. A veces pensamos, falta un sueldo, ahorita que estamos batallando con la pandemia, quisiéramos salir, quisiéramos ir, quisiéramos andar, quisiéramos regresar, quisiéramos estar en el templo, quisiéramos estar con la reconstrucción de la casa, que el proyecto que teníamos de construcción de nuestro templo ahí enseguida, y diríamos, ya se fue todo al olvido. No, Dios a través de esta pandemia está haciendo cosas en nuestras vidas, está haciendo cosas en nuestras familias, está haciendo cosas en nuestras vidas personales, para que clamemos a Dios y para que veamos que cuando Dios ha dispuesto algo, Él lo va a cumplir. Vamos a ver cumplida la promesa de nuestro Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia. Dios está en control de todo, aunque parezca no serlo así, aunque venga a dificultades tal vez económicas a tu vida, tal vez de salud a nuestra familia, a nuestras iglesias. Aún con todo eso, Dios tiene el control y debemos confiar en que Dios es fiel y no hay nada que lo pueda detener. Cuando Él ha decretado lo que va a suceder, así será. Y Él había profetizado, Él había decretado que después de 70 años de cautiverio, el pueblo regresaría y reconstruirían el templo y la muralla. No dijo, regresen a ver si pueden.
El Señor dijo, regresen, vayan y reconstruyan. Él lo había decretado, Él lo había dicho. Después de 70 años regresarían y reconstruirían el templo y la muralla. Y aquí hay una pregunta interesante, hermanos. ¿Acaso hay algo? ¿Acaso hay alguien que pueda detener al Dios que hizo los cielos, que hizo las aves, que hizo los animales, que hizo todo lo que vemos? ¿Acaso hay alguien que pueda ponerle un alto a Dios? ¿Acaso batalló el Señor para formar al ser humano tomando polvo y haciendo a un ser humano? Dios puede hacer cualquier cosa. Dios es el único que puede crear de la nada. Así que, sea la circunstancia que estés pasando, fuera cual sea, el Señor tiene control de todo. Recuérdalo. Este es un periodo en el pueblo de Israel de gran desaliento. No solo abandonaron las obras de reconstrucción porque se los habían ordenado, sino que tal vez se vieron tentados a abandonar la totalidad del proyecto, pensando que ya no se podría hacer, que ya se había acabado, porque ahora ellos tenían el control. Hay mucha gente que piensa que si pudiera cambiar de trabajo, que si pudiera cambiar de iglesia, que si pudiera cambiar de ciudad, sus problemas se solucionarían. Y hay gente que lo hace, abandona familias, abandona iglesias, abandona trabajos, se echa a la mar, se va a vivir como puede, lejos de aquello, pensando que de esa manera va a solucionar sus problemas. Y eso no es cierto, es un error, es un engaño de Satanás. ¿Sí? Así como al pueblo lo desalentó, lo desanimó, aparentemente lo estaba deteniendo, muchas personas piensan que alejarse de los problemas es la manera de solucionarlos. El hombre suele huir de los problemas en vez de enfrentarlos porque se siente impotente. Y la verdad, somos impotentes, no podemos con las situaciones, no podemos absolutamente con nada. Nosotros dependemos de Dios. Estando separados de Dios, dice la Escritura, estando separados de Dios, nada podemos hacer. Pero si estamos en comunión con Él, si estamos pegados a Él, si estamos escuchando su palabra, si estamos hablando con Él, cualquier situación adversa que podamos tener en nuestras vidas, Él la puede cambiar. Nosotros no podemos, aunque seamos cristianos. Ora y todo se va a arreglar. No es que ore y se arregle. Si Dios tiene misericordia, si Dios quiere, nos va a dar la salida al tiempo de Él, no al tiempo que nosotros queramos. ¿Sí? El hombre suele huir queriendo arreglar las cosas, pero no es así. Necesitamos recurrir a ese Dios maravilloso, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Para ver de qué manera las cosas se van a solucionar. Y Él es fiel. Él es fiel y siempre tendrá una buena solución para nuestra vida. La voluntad de Dios, hermanos, es agradable y es perfecta en nuestras vidas, aunque al momento no lo parezca. Más adelante vamos a ver en el capítulo 5, capítulo 6, veremos cómo la historia va cambiando. En el capítulo 5 y 6 de Esdras, ¿sí? Pero por lo pronto el pueblo tuvo que interrumpir todos los trabajos de reedificación. Suspendió todo, pero grábatelo, eso no era el dictamen final. Simplemente fue un retraso temporal para luego ver cómo Dios es maravilloso, cómo Dios es fiel, cómo Dios está en control y es fiel a su nombre. No sé por qué circunstancias, hermano, puedas estar pasando, amigo. ¿Hay algo que te desanima? ¿Hay algo que te debilita? ¿Hay algo que hace flaquear tu fe? ¿Quisieras correr? ¿Quisieras desaparecer? ¿Quisieras huir? Ten fe en Dios.
Dios es fiel a su nombre y no permitirá que seas derrotado, no permitirá que seas lastimado. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en tu familia. Dios cumplirá el propósito en nuestros hogares. Dios cumplirá el propósito que Él tiene en nuestra iglesia, con nuestra congregación. Amados hermanos, esta pandemia no es para siempre. Esos problemas que tienes en el hogar, en la casa, en tu matrimonio, en tus relaciones con tus hijos, en las relaciones con tus vecinos, con tus amigos, no es definitiva, es temporal. Dios cumplirá el propósito que tiene en ti. Y Dios, mira, Dios dice cosas maravillosas en su palabra. Dios tiene promesas maravillosas en su palabra para ti. Y una de ellas está en Sofonías capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es más, esta promesa la cantamos muy seguido en los miércoles de oración en los cultos. Jehová está en medio de ti, no temas, está poderoso y Él se regocijará sobre ti con cánticos nuevos. También hay otra promesa en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera, fíjate bien otra vez, está subrayado, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dice Jehová. Bien, luego, si vamos también al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, la escritura, la palabra de Dios, nuestro Dios nos dice de la siguiente manera, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Y luego otra vez, aunque se me pasó subrayar, ahí dice, no temas, ni te intimides. ¿Por qué no temer? ¿Por qué no intimidarnos? Porque Jehová va delante de nosotros. ¿Quieres otra promesa más del Señor para confiar y saber que Él es fiel y poder aguardar el tiempo de Dios? Mira, Isaías, el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Interesante. No temas, y luego nos dice, ¿por qué no debemos temer? ¿Por qué no temer? Porque Dios está con nosotros. No desmayemos, no nos cansemos, porque Jehová es nuestro Dios, el que nos da las fuerzas. Y luego dice, a veces te ayudaré. No, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa palabra es exclusiva para Dios, siempre. Él sí puede decir siempre, porque Él es fiel. Nosotros humanamente a veces decimos siempre y luego fallamos y no estamos, no ayudamos. Pero Dios dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué bendición! Y otra cita más y última para terminar, hermanos. Isaías 43, versículo del 1 al 3 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Qué mejor promesa que esa? Puede haber momentos
de retraso. Puede haber momentos en que las cosas no vayan bien, no estén saliendo bien, pero eso no es por siempre, eso es temporal, un tiempo, pero el Señor sigue estando con cada uno de nosotros, el Señor sigue estando con su iglesia, hermanos. No desmayemos, a su tiempo el Señor nos dará la bendición. Un pequeño retraso en la reconstrucción del templo, un pequeño retraso. Continuaremos y seguiremos viendo cómo Dios obra de manera maravillosa, extraordinaria, y vuelve a cumplir el propósito para el cual habían sido llevados los cautivos de Babilonia a Jerusalén. ¿Qué te parece si oramos a nuestro Dios? Recordemos que Él es fiel, Él es todopoderoso, no hay nada que nos aparte de Él. Dice el último versículo que leímos: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. En Él debemos confiar. No debemos confiar en nuestras fuerzas, en las fuerzas del pastor, de los maestros, de la iglesia. No, debemos confiar en nuestro Salvador, ese Dios maravilloso. Oramos. Bendito Dios, te alabamos, porque aún en los momentos difíciles, Señor, tú estás a nuestro lado. Tú permaneces fiel y listo para socorrer a tu pueblo, listo para auxiliar a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, a nuestros hogares, Señor. Bendice cada hogar en el cual se escucha el día de hoy tu palabra y cumple el propósito que tú tienes en cada situación por la que estamos pasando. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, un Dios fiel, y que tu voluntad, Dios, en nuestras vidas es lo mejor que tenemos, es lo mejor que nos pueda pasar. Te entregamos, Padre, Señor, te entregamos nuestras cargas y esperamos en ti, confiamos en ti. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro guardador, tú eres el que da aliento a nuestras vidas, el que esfuerza al cansado, Señor. Te necesitamos como hijos tuyos, como familias tuyas, como iglesia tuya, Señor. Necesitamos que renueves nuestras fuerzas, Dios. Bendito seas. Y muchas gracias, Señor, porque jamás nos has dejado. Si recordamos tiempo atrás en nuestras vidas, Señor, podemos recordar todas las maravillas que has hecho, todas las maravillas que has obrado, Señor. Y recordarlas son una bendición, porque nos recuerdan tu fidelidad. Tú has sido fiel, tú eres fiel y tú serás fiel por siempre en nuestras vidas. A ti y solamente a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor, y por las vidas de cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición haber estado con ustedes este domingo. Y déjenme les digo, el próximo estudio que tendremos de Esdras va a abarcar el capítulo 5, pero también el capítulo 6. Además, si puedes ir leyendo el capítulo número 1 del libro de Ageo, nos va a servir de apoyo. Entonces, tienes tiempo para leer capítulo 5, capítulo 6 de Esdras y el capítulo 1 del libro de Ageo, para que medites en ellos y vayamos avanzando un poco más rápido en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Mientras tanto, hermanos, amigos, parientes, vecinos y todo aquello que nos miran, que Dios les bendiga y les fortalezca. Ánimo, Dios es fiel. Dios les guarde. Reciban un abrazo.